El 26 de mayo de 2013, Harrison O'Kene despertó en un lugar donde casi nadie habría seguido con vida. No había luz, no había salida y no había forma de pedir ayuda. Solo oscuridad, metal, agua fría y un silencio que parecía aplastarlo desde dentro. Estaba atrapado a unos 30 metros bajo la superficie del océano, dentro de un remolcador volcado frente a la costa de Nigeria. Y en ese momento, nadie sabía que seguía respirando. Harrison no era buzo, ni militar, ni un hombre entrenado para sobrevivir bajo el agua. Era el cocinero de la tripulación. Trabajaba en un remolcador que ayudaba a grandes petroleros cerca de plataformas de extracción en alta mar. Para él, aquel trabajo era duro, pero normal. Motores, turnos largos, mar agitado y días enteros lejos de tierra firme. La zona, además, tenía otro peligro. En el Golfo de Guinea, la amenaza de los piratas era real, y por eso muchas embarcaciones seguían normas de seguridad estrictas. Puertas cerradas, camarotes asegurados y movimientos controlados dentro del barco. Eran medidas pensadas para proteger a la tripulación de un abordaje. Nadie imaginaba que esa misma costumbre acabaría ayudando a conservar una bolsa de aire dentro del remolcador. Aquel día, Harrison y sus compañeros trabajaban frente a la zona de escravos, en la costa nigeriana. El remolcador participaba en las maniobras de un enorme petrolero de unas 70,000 toneladas. Su misión era mantener tensión en los cables, ayudar a estabilizar el buque y evitar que aquella masa de acero se desplazara sin control durante la operación. La noche no parecía especial. El mar estaba agitado, pero nada anunciaba una tragedia. La tripulación terminó su trabajo, se preparó para descansar y Harrison se fue a dormir pensando en el día siguiente. Entonces, en plena madrugada, se despertó para ir al baño. Fue un gesto mínimo, automático, pero en una catástrofe, a veces la diferencia entre vivir y morir depende de un detalle así. Harrison salió de su zona de descanso, entró al baño y segundos después, el mundo se rompió. Una ola enorme golpeó el remolcador con una fuerza brutal. El barco se sacudió, perdió estabilidad y empezó a volcar con una rapidez imposible de entender. En cuestión de instantes, el suelo dejó de ser suelo. Las paredes cambiaron de lugar. El techo se convirtió en una trampa. Los pasillos se llenaron de agua, los objetos salieron despedidos y el ruido del océano entrando en el interior se mezcló con golpes metálicos y gritos. Harrison quedó sumergido casi antes de comprender lo que estaba ocurriendo. La presión empujaba contra las puertas, el agua entraba con violencia y el barco se estaba convirtiendo en una caja de acero boca abajo, arrastrada hacia el fondo. Intentó reaccionar, pero todo sucedió demasiado rápido. Un momento antes estaba dentro de un barco. Al siguiente, estaba dentro de una tumba que se llenaba de agua. Quiso abrir la puerta, pero la presión se lo impedía. La corriente lo golpeaba y le robaba el control de los movimientos. En medio del caos, vio cómo algunos de sus compañeros eran arrastrados por el agua hacia una abertura de emergencia. No podía ayudarlos. Ni siquiera sabía si él mismo iba a sobrevivir. El remolcador terminó hundiéndose hasta descansar en el fondo marino. Arriba, el océano siguió moviéndose como si nada hubiera pasado. Abajo, a 30 metros de profundidad, el barco quedó invertido, oscuro e inundado, con Harrison todavía dentro. Y entonces ocurrió lo imposible. En una zona del interior quedó atrapada una bolsa de aire. No era un refugio seguro. Era un espacio pequeño, oscuro, húmedo, rodeado de agua y metal. Pero era aire, y para Harrison eso significaba una oportunidad. Logró llegar a un punto donde podía mantener la cabeza fuera del agua. No veía casi nada. El barco se había transformado en un laberinto invertido. Las salidas ya no estaban donde debían estar. Cada puerta podía estar bloqueada.
Cada movimiento podía llevarlo a una zona sin aire. En un barco hundido, sin luz y sin equipo de buceo, avanzar unos metros podía ser mortal. Harrison se obligó a calmarse. Esa fue una de las primeras decisiones que le salvaron la vida. En una situación así, el pánico no solo destruye la mente, también acelera la respiración, consume más oxígeno y hace que el cuerpo pierda calor más rápido. Él no tenía comida, no tenía agua potable, no tenía linterna, no tenía radio y no tenía forma de avisar a nadie. Solo tenía una burbuja de aire y la necesidad de seguir vivo. Dentro de aquella caja de acero, el silencio era insoportable. Cada gota, cada golpe lejano y cada movimiento del agua parecía multiplicarse. Cuando todo se quedaba quieto, Harrison solo escuchaba su respiración, sus latidos y pequeños sonidos de su propio cuerpo. Allí abajo, incluso estar vivo, sonaba aterrador. Al principio todavía tuvo esperanza. El barco se había hundido en una zona de trabajo. Otros buques debían notar la emergencia. Tal vez habría una búsqueda. Tal vez alguien golpearía el casco. Tal vez podrían escucharlo. Harrison golpeó desde dentro cuando creyó oír sonidos. En algún momento, los equipos de búsqueda tocaron el casco para intentar detectar supervivientes, y él respondió, pero el océano, el acero y la posición del barco devoraban sus señales. Desde fuera, aquello podía no sonar a nada. Poco a poco, la esperanza empezó a desaparecer. Los primeros intentos no lo localizaron. Para quienes estaban arriba, la posibilidad de encontrar a alguien vivo era cada vez menor. El remolcador estaba en el fondo, las condiciones eran peligrosas y el tiempo pasaba. Sin saberlo, Harrison empezaba a quedar fuera de la historia. Pero él seguía vivo. En la oscuridad, el tiempo dejó de tener sentido. Sin luz, sin reloj y sin contacto con el exterior, no sabía si habían pasado horas o un día entero. El hambre apareció, pero la sed era peor. El frío subía desde el agua y se pegaba al cuerpo. Solo llevaba ropa interior, porque todo había ocurrido de madrugada. Cada minuto le quitaba energía. Entonces tomó una decisión peligrosa. Si se quedaba quieto, podía morir allí sin que nadie lo encontrara. Si se movía, podía perder la única burbuja que lo mantenía vivo. Pensó en su esposa, en su familia y en la posibilidad de que nadie supiera jamás cómo habían sido sus últimas horas, y decidió explorar. No tenía máscara, ni oxígeno, ni equipo. Tuvo que sumergirse dentro del propio barco, avanzar a tientas por pasillos inundados y orientarse solo con la memoria. No veía, tocaba metal, puertas, cables, paredes y objetos flotando. Cualquier esquina podía atraparlo, cualquier pasillo podía terminar sin salida, pero encontró otro espacio con aire, cerca de una zona técnica del barco. No era una salvación definitiva, pero era mejor que lo anterior. Allí improvisó una pequeña plataforma con un colchón y paneles del interior para mantener parte del cuerpo fuera del agua. Eso le permitió conservar algo de calor y gastar menos energía. En cualquier otro lugar habría parecido absurdo. En el fondo del océano era supervivencia. Mientras tanto, arriba, la operación ya no se veía como un rescate de personas vivas. La empresa responsable contrató a un equipo especializado para recuperar los cuerpos de los tripulantes. Los buzos que bajaron después no esperaban encontrar a Harrison con vida. Bajaron preparados para una misión de recuperación. Para ellos, la tragedia ya había ocurrido. La tarea era peligrosa. El remolcador estaba a unos 30 metros de profundidad, boca abajo, con el interior bloqueado en varias zonas y casi sin visibilidad. El lodo del fondo podía levantarse con cualquier movimiento y convertir el agua en una nube espesa. Dentro de un barco hundido, eso significa que un buzo puede perder la salida en segundos. Además, había cables,
puertas deformadas, muebles y pasillos estrechos. Los buzos avanzaron guiados desde la superficie mediante cámaras y comunicación. Uno de ellos, Nico van Heerden, entró junto a otros miembros del equipo, entre ellos Andre Erasmus y Daryl Oosthuizen. No nadaban dentro de un barco cualquiera, nadaban dentro de un cadáver de acero. Cada habitación podía esconder a uno de los tripulantes, cada sombra podía ser un cuerpo. Y mientras ellos avanzaban por los pasillos inundados, Harrison seguía en su burbuja, escuchando sonidos que no podía interpretar. Para entonces llevaba cerca de 70 horas atrapado bajo el océano, casi 3 días en oscuridad absoluta. Su cuerpo ya no luchaba solo contra el frío, el hambre y la sed. También luchaba contra el aire que respiraba. En una bolsa cerrada, cada respiración consume oxígeno y aumenta el dióxido de carbono. Cuando ese gas sube demasiado, aparecen la confusión, la debilidad, la respiración desesperada y, finalmente, la pérdida de conciencia. Harrison no podía medir nada de eso, no sabía cuántas horas le quedaban, solo sabía que respirar era cada vez más difícil y que debía controlar el miedo. Años después, al recordar lo ocurrido, explicaría algo simple y terrible. Si entraba en pánico, consumía más aire, y si consumía más aire, se acercaba más rápido al final. Por eso rezaba, pensaba en su familia, e intentaba no dejar que su mente se rompiera. Entonces vio una luz. Al principio pudo parecer una alucinación. Después de tantas horas en negro absoluto, cualquier reflejo podía confundirse con una fantasía, pero no lo era. Había una luz moviéndose en el pasillo, cerca de donde él estaba. Era una linterna de buzo. Harrison entendió que aquella podía ser su última oportunidad. Si el buzo pasaba de largo, si no lo veía, si salía del barco pensando que allí solo quedaban muertos, tal vez nadie volvería a encontrarlo con vida. Reunió las pocas fuerzas que le quedaban, se sumergió y fue hacia la luz. Nico avanzaba por el interior de la embarcación buscando cuerpos. En un momento, notó una mano. En una misión así, encontrar una mano dentro de un barco hundido casi nunca significa vida. Normalmente significa que has encontrado a otro fallecido. Nico la agarró con cuidado, pensando que era uno de los tripulantes que debía recuperar. Pero entonces ocurrió algo imposible. La mano le apretó. Durante un segundo, todo dejó de tener sentido. Un hombre que llevaba casi 3 días bajo el agua no podía estar vivo, no en un remolcador hundido, no a 30 metros de profundidad, no sin comida, sin agua, sin luz y sin equipo. Nico miró de nuevo y se encontró con Harrison O'Kane, agotado, aterrado, pero consciente. Desde la superficie, al ver la imagen de la cámara, el supervisor entendió lo que estaba pasando y avisó que el hombre estaba vivo. En ese instante, la misión cambió por completo. Ya no se trataba de recuperar cuerpos. Ahora tenían que salvar a un hombre que había sobrevivido contra toda lógica, pero que todavía podía morir si cometían un error. El primer impulso habría sido sacarlo cuanto antes, pero bajo el agua, eso podía matarlo. Harrison había pasado muchas horas respirando aire a presión. Su cuerpo había absorbido gases, especialmente nitrógeno. Si lo subían demasiado rápido, esos gases podían formar burbujas en la sangre y los tejidos. Es la enfermedad por descompresión y puede causar daño neurológico, parálisis o la muerte. Por eso tuvieron que tratarlo casi como a un buzo de saturación. Primero había que estabilizarlo, darle una máscara con oxígeno, calentarlo y moverlo sin provocar pánico. Salvarlo no era solo encontrarlo. Había que sacarlo del barco, llevarlo a un ascenso controlado y después meterlo en una cámara especial para que su cuerpo volviera poco a poco a la presión normal. Harrison estaba débil, confundido y helado. Los buzos lo tranquilizaron como pudieron. Le tocaron el hombro, le hicieron gestos y trataron de hacerle entender que ya no estaba solo.
Para alguien que llevaba casi 3 días creyendo que podía morir olvidado en el fondo del mar, aquel gesto era la primera prueba real de que el mundo exterior seguía existiendo. Lo trasladaron con extremo cuidado. El interior seguía inundado, oscuro y lleno de obstáculos. Había que sacarlo sin que se golpeara, sin que perdiera la máscara y sin que el rescate se convirtiera en otra tragedia. Finalmente, lograron llevarlo hasta una campana de buceo que permitía moverlo hacia la superficie en condiciones controladas. Cuando Harrison llegó arriba, eran aproximadamente las 7 de la tarde del 28 de mayo. Él creía que quizá habían pasado unas 12 horas desde el hundimiento. Su mente, encerrada en la oscuridad, había perdido la medida real del tiempo. Cuando le dijeron que habían pasado casi 3 días, apenas podía creerlo. Había estado cerca de 70 horas bajo el océano, dentro de un barco volcado, respirando en una burbuja de aire que no debería haber durado tanto, pero todavía no estaba completamente a salvo. Después de salir del agua, tuvo que pasar por un proceso de descompresión. Lo metieron en una cámara especial durante varios días para que su cuerpo se adaptara poco a poco. Si hubieran ignorado ese paso, la historia habría podido terminar de la forma más cruel posible. Un hombre rescatado vivo del fondo del mar, pero muerto después por subir demasiado rápido. El procedimiento funcionó. Harrison sobrevivió. De los 12 hombres que iban a bordo, él fue el único que salió con vida. La mayoría de sus compañeros fueron recuperados sin vida, y ahí está el contraste más duro de toda la historia. En el mismo barco, donde los buzos encontraron cuerpos, también encontraron a un hombre respirando en la oscuridad, un hombre que había oído el mar tragarse a sus compañeros, un hombre que había golpeado el casco sin saber si alguien lo escuchaba, un hombre que había improvisado una plataforma para no hundirse en el agua fría. La historia de Harrison O'Kane dio la vuelta al mundo porque parece imposible, pero lo más inquietante es que no fue un milagro simple, fue una cadena de detalles que tuvieron que alinearse. Si no se hubiera despertado para ir al baño, quizá habría quedado atrapado en otra zona. Si las puertas no hubieran estado cerradas por las normas contra piratas, tal vez el aire habría escapado antes. Si no hubiera encontrado otra bolsa de aire, no habría resistido. Si hubiera entrado en pánico, habría consumido el oxígeno más rápido. Si los buzos hubieran pasado de largo, la historia habría terminado allí, y si lo hubieran subido sin descompresión, podía haber muerto después de ser rescatado. Pero vivió. Y aún así, sobrevivir no significó que todo acabara al llegar a la superficie. Después vinieron las pesadillas. Durante un tiempo, Harrison tuvo problemas para dormir. Sentía que la cama se hundía. El recuerdo del barco, de la oscuridad y del agua volvía una y otra vez. Porque cuando una persona sale viva de una catástrofe así, el cuerpo puede estar en tierra firme, pero una parte de la mente sigue atrapada abajo. Lo más sorprendente es lo que hizo después. Cualquiera pensaría que Harrison jamás volvería a acercarse al mar, pero con los años se formó como buzo profesional. El hombre que pasó casi 3 días atrapado en un remolcador hundido terminó trabajando bajo el agua en instalaciones del sector petrolero y marítimo. Volvió al mismo mundo que casi lo había matado, pero esta vez con entrenamiento, con equipo y con una comprensión absoluta de lo que significa estar bajo la superficie. Su historia no es solo la de un hombre que sobrevivió en una burbuja de aire. Es la historia de cómo una rutina puede convertirse en una trampa mortal en cuestión de segundos, de cómo un barco de trabajo puede pasar de ser un lugar familiar a un laberinto invertido, y de cómo, incluso cuando todos los demás ya han dejado de buscar supervivientes, una mano puede aparecer en la oscuridad y apretar la mano de un buzo para decir algo sin palabras: «Estoy vivo».